Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Representa el examen de los estados financieros de una entidad, con el objeto de que el contador público independientemente emita una opinión profesional respecto a si dichos estados representan la situación financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera de una empresa, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría representa el examen de los estados financieros de una entidad con el fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras que ellos emanen. Aunque en la actualidad se realizan distintos tipos de auditoría, todos no llevan a emitir una opinión sobre algún registro, sistema, operación, actividad en particular o con fines específicos. La auditoría en informática se refiere a la revisión práctica que se realiza sobre los recursos informáticos con que cuenta una entidad, con el fin de emitir un informe o dictamen sobre la situación en que se desarrollan y se utilizan esos recursos. La auditoría, como cualquier disciplina, toma características diferentes de acuerdo al campo de acción en el que se desenvuelva. Sin embargo, el objetivo final debe de responder a la definición general de auditoría. De acuerdo a las personas que realizan, se pueden conocer dos tipos de auditoría. La auditoría interna es la realizada con recursos materiales y personas que pertenecen a la empresa auditada. Los empleados que realizan esta tarea son remunerados económicamente. La auditoría interna existe por expresa decisión de la empresa, o sea, que puede optar por una disolución en cualquier momento. Por otro lado, la auditoría externa es realizada por personas afines a la empresa auditada, es siempre remunerada. Se presupone una mayor objetividad que en la auditoría interna debido al mayor distanciamiento entre los auditores y los auditados. La auditoría informática interna cuenta con algunas ventajas adicionales muy importantes respecto a la auditoría externa, las cuales son tan perceptibles como en las auditorías convencionales. La auditoría interna tiene la ventaja de que puede actuar periódicamente realizando revisiones globales como parte de su plan anual y de su actividad normal. Los auditados conocen estos planes y se habitúan a las auditorías, especialmente cuando las consecuencias de las recomendaciones habidas benefician su trabajo. En una empresa, los responsables de informática escuchan, orientan e informan sobre las posibilidades técnicas y los costes del tal sistema, con voz, pero a menudo sin voto. Informática trata de satisfacer lo más adecuadamente posible aquellas necesidades. La empresa necesita controlar su informática y esta necesita que su propia gestión esté sometida a los mismos procedimientos y estándares que el resto de aquella. La conjunción de ambas necesidades cristaliza en la figura del auditor interno informático. En cuanto a empresas se refiere,
Solamente las más grandes pueden poseer una auditora propia y permanente, mientras que el resto acuden a las auditorías externas. Puede ser que algún profesional informático sea trasladado desde su puesto de trabajo a la auditoría interna de la empresa, cuando ésta ya existe. Finalmente, la propia informática requiere de su propio grupo de control interno, con implantación física en su estructura, puesto que si se ubicase dentro de la estructura informática, ya no sería independiente. Hoy ya existen varias organizaciones informáticas dentro de la misma empresa y con diverso grado de autonomía, que son coordinadas por órganos corporativos de sistemas de información de las empresas. Una empresa o institución que posee una auditoría interna puede y debe en ocasiones contratar de servicios de auditoría externa. Las razones para hacerlo suelen ser, primero, la necesidad de auditar una materia de gran especificación, para lo cual los servicios propios no están suficientemente capacitados, o contratar un informe interno con el que resulte externo. En aquellos supuestos de emisión interna de graves recomendaciones que chocan con la opinión generalizada de la propia empresa. Y dos, sería servir como un mecanismo protector de posibles auditorías informáticas externas decretadas por la misma empresa, o aunque la auditoría interna sea independiente del departamento de sistemas, sigue siendo la misma empresa. Por lo tanto, es necesario que se realicen auditorías externas como para tener una visión desde fuera de la empresa. La auditoría informática, tanto externa como interna, debe ser una actividad exenta de cualquier contenido o matiz político, ajeno a la propia estrategia y política general de la empresa. La función de la auditoría puede actuar de oficio, por iniciativa del propio órgano, o a instancias de parte, esto es por encargo de la dirección o cliente. De acuerdo al objetivo de la auditoría, tenemos la auditoría de cumplimiento. Es la comprobación o examen de operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que sean aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. La auditoría operativa es el examen posterior, profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o parte de las operaciones o actividades de una entidad, proyecto, programa, inversión o contrato en particular, sus unidades integrales u operaciones específicas. Su propósito es determinar los grados de efectividad económica y eficiencia alcanzados por la organización y formular recomendaciones para mejorar las operaciones evaluadas, relacionada básicamente con los objetivos de eficiencia, eficacia y economía. La auditoría informática de sistemas se ocupa de analizar la actividad que se conoce como técnica de sistemas en todas las facetas. Hoy, la importancia creciente de las telecomunicaciones ha proporcionado que las comunicaciones, líneas y redes e instalaciones informáticas
se auditen por separado, aunque formen parte del entorno general de sistemas. Su finalidad es el examen y análisis de los procedimientos administrativos y de los sistemas de control interno de la compañía auditada. Al finalizar el trabajo realizado, los auditores exponen en su informe aquellos puntos débiles que hayan podido detectar, así como las recomendaciones sobre los cambios convenientes a introducir. En su opinión, en la organización de la compañía, normalmente las empresas funcionan con políticas generales, pero hay procedimientos y métodos que son términos más operativos. Los procedimientos son también sistemas. Si están bien hechos, la empresa funcionará mejor. La auditoría de sistema analiza todos los procedimientos y métodos de la empresa con la intención de mejorar su eficacia. Sistemas operativos engloba los subsistemas de teleprocesos, entrada, salida, etc. Debe verificarse en primer lugar que los sistemas están actualizados con las últimas versiones del fabricante, indagando las causas de las omisiones. Análisis de las versiones de los sistemas operativos permite descubrir posibles incompatibilidades entre los productos de software básicos adquiridos por la instalación y determinadas versiones de aquellas. Deben realizarse los parámetros variables de las librerías más importantes de los sistemas por si difieren de los valores habituales aconsejados por el constructor. El software básico es fundamental para el auditor conocer los productos de software básico que han sido facturados aparte de la propia computadora. Es por esto, económicamente, por razones de comprobación de la computadora, podría funcionar sin el producto adquirido por el cliente. En cuanto al software desarrollado por el personal informático de la empresa, el auditor debe verificar que no agreda ni condicione al sistema igualmente. Igualmente debe considerar el esfuerzo en términos de costes por si hubiera alternativas más económicas. Auditoría a los planes de desarrollo empresarial. La acción de planear las actividades permite al individuo fijarse metas, delinear los cursos de las acciones a seguir, establecer las reglas de juego para que, en lugar de estar a la defensiva, reaccionando a las circunstancias y eventualidades, haga que las circunstancias y eventualidades se ajusten a su voluntad mediante el establecimiento de un buen plan que le permita prever todos los posibles factores y elementos que pudieran incidir en las acciones, fijarse objetivos que se deseen alcanzar, establecer las políticas que deban normar las operaciones y reglamentándolas en sistemas, métodos y procedimientos que allanen el camino para el buen logro de estos objetivos, colocando a la ofensiva, atacando en vez de esperar a ser atacado, es decir, cuando en vez de estar reaccionando, anticiparse a los hechos es evitar sorpresas que la mayoría de los casos son desagradables. La auditoría, al igual que cualquier otra actividad, requiere una buena planeación que le permita desarrollarse eficientemente y oportunamente. La auditoría administrativa es el revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso administrativo aseguran el cumplimiento con políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener un impacto significativo en la operación de los reportes y asegurar que la organización esté cumpliendo y respetando.
Es el examen metodológico y ordenado de los objetivos de una empresa, de su estructura orgánica y de la utilización del elemento humano, a fin de informar los hechos investigados. Su importancia radica en el hecho de que proporciona a los directivos de una organización un panorama sobre la forma de cómo está siendo administrado por los diferentes niveles jerárquicos y operativos, señalando aciertos y desviaciones de aquellas áreas cuyos problemas administrativos detectados exigen una mayor y pronta atención. La auditoría financiera es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa. Ese proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la empresa. La auditoría financiera es la más conocida de todas, pues es la requerida por las empresas y es la que ha presentado el máximo desarrollo. La auditoría de gestión, aunque no tan desarrollada como la financiera, es, si se quiere, dejar igual o mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de la organización. La denominación auditoría de gestión funde en dos clasificaciones que tradicionalmente se tenían: auditoría administrativa y auditoría operacional. La auditoría de gestión ambiental. La creciente necesidad de controlar el impacto ambiental que generan las actividades humanas ha hecho que dentro de muchos sectores industriales se produzca un incremento de la sensibilización respecto al medio ambiente. Debido a esto, las simples actuaciones para asegurar el cumplimiento legislativo han dado paso a sistemas de gestión medioambiental que permiten estructurar e integrar todos los aspectos medioambientales, coordinando los esfuerzos que realiza una empresa para llegar a objetivos previstos. Es necesario analizar y conocer en todo momento los factores de contaminación que generan las actividades de la empresa, y por este motivo será necesario que dentro de este equipo humano se disponga de personas calificadas para evaluar este posible impacto que se derive de los vectores ambientales. Establecer una forma sistemática de realizar esta evaluación es una herramienta básica que las conclusiones de las mismas aporten a las mejoras del sistema de gestión establecido. La aplicación permanente del concepto continua es un referente que el campo medioambiental tiene una incidencia prácticamente constante, y por este motivo la revisión de todos los aspectos relacionados con la minimización del impacto ambiental tiene que ser una acción realizada sin interrupción. La auditoría de gestión y resultados tiene por objeto el examen de la gestión de una empresa con el propósito de evaluar la eficacia de sus resultados con respecto a las metas previstas, los recursos humanos, financieros y técnicos utilizados, la organización y coordinación de dichos recursos y los controles establecidos sobre dicha gestión. Es una herramienta de apoyo efectivo a la gestión empresarial, donde se puede conocer las variables y los distintos tipos de control que se deben producir en la empresa y que estén en condiciones de reconocer y valorar su importancia como un elemento que repercute en competitividad de la misma. Se tiene en cuenta la descripción y análisis del control estratégico,
el control de eficacia, cumplimiento de objetivos empresariales, el control operativo o ejecución de un análisis de control como factor clave de competitividad. La integración de estos tres tipos de auditoría implica que examen se debe realizar sobre tres grandes sistemas de información de la organización: sistema de información financiera, sistema de información de gestión y sistema de información legal. El concepto de auditoría integral realmente no es nuevo en nuestro país y por el contrario, es, si se quiere, más antiguo, pues si se considera la figura de la institución de la revisión fiscal, esta cumple con los requerimientos de una auditoría integral, pues en esencia el auditor fiscal debe examinar tres grandes sistemas objetos de examen por esta última. Por dicho lo anterior, se podría construir el siguiente concepto de auditoría integral. La auditoría integral es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales con las que son aplicables para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma. La auditoría en informática se desarrolla en función de normas, procedimientos y técnicas definidas por institutos establecidos a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, nada más se señalarán algunos aspectos básicos para su entendimiento. Así, la auditoría en informática es un proceso formal ejecutado por especialistas del área de auditoría y de informática. Se orienta a la verificación y aseguramiento de las políticas y procedimientos establecidos para el manejo y uso adecuado de la tecnología de la información en la organización se lleve a cabo de manera oportuna y eficiente. B. Las actividades ejecutadas por los profesionales del área de la informática y de auditoría encaminadas a evaluar el grado de cumplimiento de políticas, controles y procedimientos correspondientes al uso de los recursos de informática por el personal de la empresa, llámese usuarios, informática, alta dirección, etc. Dicha evaluación deberá ser pauta para la entrega de informe de auditoría en informática, el cual ha de contener las observaciones, recomendaciones y áreas de oportunidad para el mejoramiento y la optimización permanente de la tecnología de informática en el negocio. C. El conjunto de acciones que realiza el personal especializado en las áreas de auditoría y de informática para el aseguramiento continuo de todos los recursos de informática que operen en un ambiente de seguridad y control eficientes, con la finalidad de proporcionar a la alta dirección o niveles ejecutivos la certeza de que la información que pasa por el área se maneja con los conceptos básicos de integridad, totalidad, exactitud y confiabilidad. D. Proceso metodológico que tiene propósito principal de evaluar todos los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc., relacionados con la función de informática, para garantizar al negocio que dicho conjunto opera al criterio de integración y desempeños de niveles altamente satisfactorios para que apoyen la productividad y rentabilidad de la organización. La auditoría informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar un sistema
informatizado salvaguarda activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los niveles de organización y utiliza eficientemente los recursos. De este modo, la auditoría informática sustenta y confirma la consecución de los objetivos tradicionales de la auditoría, que son los objetivos de protección de activos y de integridad de datos, y objetivos de gestión que abarcan no solamente la protección de los activos, sino también los de eficacia y eficiencia. La auditoría evalúa y comprueba en determinados momentos el tiempo y los controles de procedimientos informáticos más complejos, desarrollando y aplicando técnicas mecanizadas de auditoría, incluyendo el uso de software. En muchos casos, ya no es posible verificar manualmente los procedimientos informatizados que resumen, calculan y clasifican datos, por lo que se deberá emplear software de auditoría y otras técnicas asistidas por ordenador. El auditor es responsable de revisar e informar a la dirección de la organización sobre el diseño y funcionamiento de los controles implantados y sobre la fiabilidad de la información suministrada. Se pueden establecer 3 grupos funcionales para realizar el auditorio informático. Primero, participar en las revisiones durante y después del diseño, realización, implantación y explotación de las aplicaciones informáticas, así como en las fases análogas de la realización de cambios importantes. Segundo, revisar y juzgar los controles implantados en los sistemas informáticos para verificar su adecuación a las órdenes e instrucciones en la dirección, requisitos legales, protección de confidencialidad y cobertura de errores ante errores y fraudes. Y tercero, revisar y juzgar el nivel de eficacia, utilidad, fiabilidad y seguridad de los equipos de información. Auditoría informática, entonces, es un examen metódico del servicio informático o de un sistema informático en particular, realizando de forma puntual y objetiva a instancias de la dirección y con la intención de ayudar a mejorar conceptos como la seguridad, eficiencia y rentabilidad del servicio informático. En esta definición hay 4 palabras que destacan: examen, metódico, puntual y objetivo. La auditoría informática es un examen, pues se verifica o comprueba el sistema informático actualmente en uso. Este examen es metódico, ya que se requiere un plan de trabajo perfectamente diseñado que permite llegar a conclusiones suficientemente fundamentadas. Este examen es puntual, ya que se realiza en un momento determinado y bajo la petición de la dirección. Y este examen es objetivo, ya que se realiza por un equipo externo al servicio de la informática para buscar la objetividad requerida. El servicio de auditoría recubre una serie de actividades, controles, verificaciones, pruebas, etc., para concluir elaborando un conjunto de recomendaciones y un plan de acción. La elaboración de este plan de acción es una característica que verdaderamente diferencia a la auditoría informática del resto de los tipos de auditoría. Los objetivos de la informática. La definición de los objetivos de la auditoría informática es un tema difícil y complejo. No existe un total acuerdo en la definición de tales objetivos y en consecuencia en el establecimiento de las funciones que debe desarrollar un auditor informático. Para precisar esta situación sería necesario, primero, definir el campo de actuación del auditor informático y segundo, definir los objetivos de la auditoría informática.
Para el campo de actuación del auditor sería preciso reflexionar sobre los siguientes aspectos, que los vamos a dejar para desarrollar en otra ocasión. El primero sería organización en la que se va a desenvolver el auditor, estructura, tipo de actividad de la empresa, departamento de informática objeto de la auditoría, grado de sofisticación, tamaño, recursos del departamento, relaciones con la auditoría financiera y por último las propias limitaciones técnicas del auditor. De manera general podríamos delimitar los objetivos de la auditoría informática en los siguientes puntos. Elaborar un informe sobre aspectos que afecten al alcance de la auditoría y señalar riesgos de errores y fraudes de un sistema informático. Segundo, evaluar la finalidad de sistemas informáticos en cuanto a la exactitud de datos y las informaciones tratadas. Tercero, verificar el cumplimiento de la normativa general de la empresa. Cuarto, comprobar la eficacia de los sistemas implantados. Quinto, comprobar si se ha estudiado el coste-beneficio. Sexto, garantizar la seguridad física y lógica. Séptimo, evaluar la dependencia de la organización respecto a sus sistemas informáticos, revisando las medidas tomadas en el caso de que produzcan un fallo y permitan asegurar la continuidad de las actividades normales. Séptimo, emisión de informes con evaluación independiente de los sistemas informáticos, sistematizando riesgos de deficiencias, sugerencias y recomendaciones. Octavo, análisis de la calidad y eficacia del sistema de atención a usuarios, participación y seguimiento de proyectos de investigación. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.